buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Más Sostenibilidad, Debate Cooperativo. Gracias por acompañarnos un martes más a este espacio donde ponemos en el centro temas de interés para el cooperativismo paraguayo. Recordando que este espacio nace de la colaboración entre la cooperativa Sagrados Corazones y la cooperativa de trabajo Cocertec Limitada, generando un espacio para el diálogo, para el debate, para la construcción colectiva de temas que hacen a la sostenibilidad del movimiento cooperativo paraguayo. En el día de hoy tenemos un tema sumamente importante: la gobernanza, la buena gobernanza, la gobernanza que transforma, la gobernanza que permite una dirección moderna y sostenible a las entidades cooperativas. Un tema sumamente importante para lo cual vamos a apelar a nuestra experiencia como partes del sistema cooperativo. Entonces, en la tarde de hoy vamos a estar abordando Aurora. También tenemos la presencia del presidente de la cooperativa Cocertec, el licenciado Albino Amarilla. Muy buenas tardes desde ya, Aurora, Albino, a este nuevo episodio de Más Sostenibilidad, Debate Cooperativo. Muy buenas tardes, María Elena, la amable audiencia también que programa tras programa nos acompaña, están viendo. En serio que este es un tema fundamental, es un tema clave. Por eso es que precisamente le estamos llamando gobernanza que transforma, claves para una dirección cooperativa moderna y sostenible. Porque se supone que una organización no se crea para un momento. Se crea en un tiempo y en un espacio, pero la idea es que pueda permanecer. Peter Drucker ya nos decía eso precisamente, que la idea es permanecer en el tiempo. Así él explicó la sostenibilidad y se le conoce a él como un gran gurú de todo lo que sea la prospectiva. Y también tenemos que entender de que esta sostenibilidad debe ser el propósito organizacional. ¿Por qué? Porque hoy día, como antítesis, nosotros encontramos organizaciones que se crean hasta son fantasmas. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que dentro de la cooperativa y dentro del movimiento cooperativo tenemos que tener un propósito de sostenernos en el tiempo. Y ahí sería muy importante que podamos nosotros esta tarde debatir ese tema. Y también nos va a acompañar un invitado muy importante. Muy importante, exactamente. Que hizo él, gracias a su gestión, digamos, hizo toda una revolución allá en una cooperativa en el norte. Por eso es muy importante, y creo que también la experiencia que tiene el licenciado Albino Amarilla como presidente y como una persona que ha estado en varias instituciones puede aportar mucho al tema. Y vos, María Elena, que estuviste en una gerencia general y que tenés esa experiencia también como consultora y que conoces un poco el ámbito organizacional desde adentro de varias organizaciones. Y en el caso mío yo puedo aportar desde el punto de vista un poco fui también gerente, pero también desde el punto de vista de las auditorías, porque nosotros al ir a las auditorías, entonces también podemos entender y conocer a las organizaciones muy, muy por dentro, ¿verdad? Así mismo, es tal cual. Hoy vamos a apelar a nuestros conocimientos, a nuestra experiencia, justamente como actores también de este sistema cooperativo nacional. Licenciado Albino. Sí, buenas tardes, María Elena. Buenas tardes, Aurora. Y bueno, esta tarde prácticamente nos toca dirigir este tema tan interesante y además contar con una persona del interior del país que tiene una experiencia riquísima, profesional y como ejecutivo de una cooperativa. Es un tema realmente
vuelve al tapete el tema de la gobernanza a raíz de varias situaciones complicadas, incómodas, y que hacen sufrir a nuestros amigos y socios de otras cooperativas de ahorro y crédito, ¿verdad? Lamentablemente han pasado situaciones complicadas y sigue pasando. Entonces hay que abordar con una relativa crudeza esto, Sí. de tal manera no vamos a solucionar el problema, sino enfocar a la persona, al hombre, al directivo, al gerente. Entonces eso, con la experiencia de ustedes de gerenciar cooperativas de un porte importante, y también la experiencia en el ámbito de la educación, y técnico de consultoras, auditoras, entonces siempre el aporte de ustedes va a ser importante. Muchas gracias. Sí, realmente es un tema sumamente apasionante, diría yo, porque está muy, muy arraigado con la esencia, con los principios, con los valores del cooperativismo. Entonces, es algo demasiado importante abordar, así como lo señalaba el licenciado Elvino. Quizás hoy abordemos algunos aspectos que resulten de alguna manera un poco incómodos, pero debemos hablarlos porque hacen justamente a que podamos reflexionar de qué estamos haciendo bien, qué debemos corregir, qué debemos mejorar, qué otras prácticas han resultado exitosas en otras entidades y que podemos aplicar en nuestras entidades cooperativas. La sostenibilidad realmente no está solamente en mostrar muy buenos excedentes en nuestros estados financieros. La sostenibilidad descansa quizás por sobre todas las cosas en la calidad de las decisiones que se toman al interior de las entidades cooperativas. Y junto con la calidad de las decisiones, también descansa mucho en la confianza de las personas que toman esas decisiones. Por eso decía que es un tema bastante profundo, muy relacionado con la práctica de los principios y valores del movimiento cooperativo. Hay un mensaje que quedó, digamos, un poco del programa anterior. ¿Te acordás del programa? Que tuvimos la Sí, presencia de un del invitado abogado. de lujo, del Sí. abogado justamente, Sí. Cabral, y que de alguna manera el pequeño sondeo que habíamos hecho sobre el tema tiene que ver justamente con estos conceptos que hoy traemos a la mesa: la gobernanza, la gobernabilidad. Son conceptos relacionados, el buen gobierno corporativo, son temas, si bien tienen especificidades, hacen un todo, hacen un sistema interconectado. Y Sí. un poco referenciando a nuestro programa anterior y cómo se conecta con este concepto de buena gobernanza y de cómo dirigimos y cómo tomamos decisiones en las entidades, recordarás que una de las respuestas decía de alguna manera que se ve como una suerte de corresponsabilidad en el tema de tantas convocatorias, o digamos que un incremento en las convocatorias de acreedores que hacen los socios. Y que por supuesto impacta a las cooperativas. Algunos referían que muchas veces tenemos toda la estructura de control, tenemos políticas, tenemos procedimientos, está definido las instancias de decisión, pero que a veces son letra muerta. Entonces, de alguna manera, eso tiene que ver con la gobernanza, con la gobernabilidad, que es de lo que vamos a hablar esta tarde. Totalmente, María Elena, yo creo que sí. Y este es un tema incluso muy antiguo. Estábamos conversando con Albino antes de entrar aquí a la sala. Estábamos conversando precisamente que él quiere hacer referencia a esa parte. Y me decía, entonces, Aurora, se ve que este tema de la corrupción existió siempre. Sí. Y claro, desde que el hombre es hombre, ¿verdad? Sí. Bueno, y quiero leer esta pregunta, a ver si Albino o vos nos pueden contestar.
contestar. María Elena Pérez había preguntado en el programa anterior y eso quedó colgado. Entre tanta emoción, digo yo. Sí, probablemente. Las cooperativas no se arriesgan a otorgar créditos a los socios comunes. Si no se tiene capacidad de pago, no habrá concesión de créditos. Eso ella asegura. Pero sí dan créditos millonarios a socios amigos, entre comillas, aún bajo riesgo. ¿Qué dice Albino a eso? Bueno, eso tiene dos partes. En realidad, cada uno tiene una respuesta. En la primera, cuando la gente recurre a la cooperativa y no tiene la capacidad de pago, evidentemente no hay manera de... Sí, lo que a veces ayuda un poco, alguna buena referencia de la persona, probablemente sea un socio nuevo o algún socio amigo de esa persona pueda ayudarle a ser como un codeudor solidario. Evidentemente la codeudoría, la garantía es un accesorio, no es precisamente lo más importante. Lo importante es en qué va a invertir el dinero, si es consumo o es una inversión, dependiendo de la cuantía y dependiendo del plazo. Entonces, esa es una primera parte. La otra parte, es cierto eso, ocurren en muchos casos, los créditos grandes son los créditos políticos, que en algunos casos salen bien y en otras no, porque se destina muchas veces no precisamente a una inversión, sino a un gasto que no tiene ninguna vinculación con la actividad de la persona o que la actividad misma de la entidad. Entonces, muchas veces se comete esos errores y es generalmente no se lleva a una instancia precisamente, digamos, del consejo, sino entre 2 o 3 personas que tienen, primero tienen la potestad, autonomía y tienen capacidad para otorgar ese crédito. Entonces a veces ocurre eso y ¿cómo yo puedo, cómo me entero? Evidentemente no es una cuestión de falta de ética, sino yo me entero cuando uno revisa la carpeta y uno se da cuenta el proceso y cómo va a terminar eso. Eso es no sé si responde, Aurora, a esa pregunta, pero es lo que puedo opinar. Y es así. Lo que pasa es que yo también le quiero entender a la persona y que nos escribió esto, ¿verdad? Pero creo que tu explicación fue bastante técnica, Albino, y eso es importante. Siempre tenemos que tratar de guardar esa objetividad también, ¿verdad? Sí, claro. Así mismo es. Y de alguna manera, vuelvo a reiterar, en la respuesta que le diste, tiene relación con nuestro tema. Claro. Cómo efectivamente tomamos decisiones, quiénes toman esas decisiones, ¿sí? ¿Qué participación? ¿Qué transparencia? ¿Qué ética? Son todos aspectos que tienen relación. Cuando hablamos de gobernanza, ¿de qué estamos hablando? Para empezar, gobernanza tiene que ver un poco en cómo se toman las decisiones al interior de las entidades cooperativas, ¿sí? ¿Qué tipo de principios se ponen en práctica en la toma de decisiones? ¿Qué nivel de participación tenemos? Tenemos que volver a recordar que la gobernanza está muy arraigada con los principios y valores, por ejemplo, con el control democrático de los socios. Tenemos estructuras, tenemos estatutos, tenemos reglamentos, tenemos políticas, llamamos anualmente a asambleas, pero muchas asambleas están vacías.
Muchas asambleas se realizan, muchas veces los socios reciben información, pero no entienden la información que reciben, entonces se debilita un poco la toma de decisiones del nivel estratégico que le corresponde a esa Asamblea General de Socios. Entonces, cuando hablamos de gobernanza, hablamos de cómo se toman las decisiones al interior de la cooperativa, con qué información, con qué fundamentos, con qué principios, con qué criterios se toman esas decisiones, quiénes toman las decisiones, quiénes participan en esa toma de decisiones. Vuelvo a repetir, muy ligado a los principios y valores de control democrático, valores de equidad, de transparencia, de participación, de responsabilidad, están en juego cuando hablamos de gobernanza en las entidades cooperativas. Entonces, surge una pregunta grande, que es la que en este bloque intentaremos analizar desde un poco una mirada técnica, objetiva, y esa pregunta refiere a cuáles son los desafíos de la gobernanza en el contexto cooperativo paraguayo. Entonces abro esa interrogante grande y a partir de ahí nosotros vamos a interactuar tratando de responder a unas preguntas. Así es, María Elena, y yo quiero hacer un poco un aporte, digamos, tratar de ser lo más objetiva posible en los años también que llevamos de experiencia en el ámbito cooperativo. Y uno de los desafíos más importantes es la renovación de liderazgos. Vemos nosotros, por ejemplo, experiencias y experiencias hay. Pero entra un grupo, digamos, de personas muchas veces queriendo buscar el cambio, porque así se plantea, ¿verdad? El cambio o la renovación, digamos, dirigencial, y después se quedan ahí varados o parados más de 15, 20, 25 años en el poder. No hay renovación, no hay oxígeno nuevo, son las mismas personas que están ahí por años. Y esa es una situación que se ve en más de una organización. Y si hay un recambio, digamos, no es un cambio profundo. Cambia, digamos, de posiciones, pero del mismo equipo. Generalmente se ve eso en las asambleas. Se ajustan los estatutos para que pueda respaldar esa situación. Y entonces estamos ante una situación que en la gran mayoría de las cooperativas se da, María Elena, y muchas veces las personas no quieren soltar ese poder. No sé por qué, no sé si porque le podemos decir que es poder, que hay otras situaciones detrás, o un celo excesivo de que creen que solamente esas personas pueden manejar o gobernar esa cooperativa. Y no estamos entrando a hacer un juicio de valor si han actuado bien o mal, sino es una situación que se da. Es un hecho, eso no es una especulación, es un hecho. Sí, de hecho, buscando un poco de información al respecto de nuestro tema, justamente en la literatura encontramos documentos que refieren un poco a eso que vos estabas señalando. Algo que no se da solamente en Paraguay, hay que también ser claros en ese sentido. En muchas cooperativas de la región se está viendo esa situación de que hay poca renovación en los consejos de administración. Podemos hablar de que eso aporta estabilidad a la gestión, a los proyectos, que probablemente sea así, ¿verdad? Pero también tenemos que mirarlo con unos ojos más críticos, como vos señalabas, en el sentido de si hay una escasa renovación de liderazgos, cómo un poco eso afecta a ese aporte de nuevas ideas, a la innovación, y cómo también eso está relacionado con los valores, primero con el principio de que nosotros decimos constantemente de que
ejercemos la democracia, porque los socios ejercen democráticamente el control de las entidades, pero por otro lado también hablamos de valores como Sí. la equidad. Y también, María Elena, tenemos que preguntarnos cómo va a afectar en suma a la gobernanza. Y voy a explicarte por qué. En administración hay un principio, un axioma que se tiene que tener en cuenta. El buen administrador debe formar y dejar a uno igual o mejor que él para la continuidad del negocio. ¿Y cómo va a darse esa situación si es que siempre son las mismas personas? No se está preparando a la nueva gobernanza o a la gobernanza, digamos, que va a ir tomando la posta, porque esto a la larga es como una carrera con posta. Uno va hasta una cierta etapa y otras personas tendrían que ir tomando. Pero si no tenemos personas que no conozcan la realidad de las organizaciones a profundidad, que no han tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, con personas ya con experiencia gobernando esas organizaciones, claro, no esas es cooperativas, fácil. no es fácil, Sí, no es nada porque fácil. el ir asumiendo, Albino, de eso no nos quiere hablar. Enseguida yo le voy a preguntar eso a Albino, pero de todos modos, viste que el ir formando, que la persona se afiance para poder autogobernarse, él Sí. a su organización y poder aportar, no es tan sencillo. No. Más todavía considerando esa dualidad que tiene la empresa cooperativa, porque eso es lo que no tenemos que perder de vista y eso es lo que más cuesta, ese equilibrio entre la eficiencia empresarial y esa rentabilidad social, ese control democrático, la participación, la rendición de cuentas, la transparencia, ese equilibrio constante de lo que cuesta. Bueno, Albino. Sí. Ahora creo Albino, que tengo yo una, sí. te vamos a hacer la primera pregunta. Bueno, está Importante. bien. Albino está acá como para responder. Albino, viste que vos tenés un rol dirigencial importante. Estás como presidente del CONAD y también de la cooperativa Cocertec Limitada y también estás en varios ámbitos, digamos, dirigenciales. Entonces, ¿por qué crees vos que nos cuesta tanto hablar de rotación en los órganos de gobierno? Por ejemplo, puede ser miedo al cambio, falta de relevo o liderazgo o algo más profundo. ¿Qué decís vos al respecto? Bueno, quiero decir una primera palabra que me decía un gran profesor, ya no está con nosotros, el doctor Horacio Lebrón Boedner. Horacio, las veces que le consultaba yo en el banco, me decía, mira viejo, vos estás viniendo ahora en carácter de político o militar, me decía. ¿Por qué? Porque a veces le consulto en realidad en términos políticos y a veces en términos técnicos. Entonces me dice, ¿en qué carácter venís? Bueno, la pregunta que me hace, en realidad yo estoy en el mismo carácter, o sea, soy directivo y soy técnico. Pero a veces se complica un poco esa situación. Y en el ámbito cooperativo, hablemos estrictamente de ahorro y crédito, muchas veces se define democráticamente, evidentemente hay mucha gente, vota y todo eso. En la primera parte, en la elección, no hay debate, hay poco debate, no se debate los temas, los proyectos, sino se cocinan ya los proyectos. Eso no está bien. El socio tiene que enterarse, tiene que saber. Segundo, muchas veces la información, porque eso es parte de gobernanza, la información llega a destiempo. Sí. ¿Por qué? La información. Balance, memoria, balance. Toda la información en los escritos que se reparten llega a destiempo, llega en el momento de la asamblea. Y todos los estatutos dicen que por lo menos 10 o 15 días antes debe estar impreso y repartir a los socios. Entonces no hay debate, nadie entiende y después en crudo te pone ahí y
una o dos personas, discute el balance, se defiende el contador o el gerente. Entonces, eso es con relación, y la gente, entonces, ¿qué pasa? Se quiere o se eterniza en el puesto. Al eternizarse en el puesto, muchas veces no se renueva, no hay nuevos proyectos, no hay una idea, sino está en su sillón de confort, está ahí. Y está en un grupo y muchas veces rodeado de algunos amigos. Bueno, a veces se habla de cambio. ¿Qué es el cambio? De gente nueva, a veces no se puede cambiar porque no hay luego gente que quiera ocuparse de la dirigencia en las organizaciones cooperativas. Ese era un problema. Muchas veces algunos se animan. La situación, el dirigente de la cooperativa, es importante que la gente sepa, debe ser como el árbitro. Ustedes saben cómo es el árbitro. El árbitro debe tener un empleo, una ocupación. No puede ser profesional, solo árbitro. Lo mismo ocurre en las cooperativas. El dirigente cooperativo debe tener una actividad, debe ser un profesional, debe ser un artesano, debe ser un empresario, pero no puede ocuparse solamente de la cooperativa. Entonces, ahí hay un tema ético. Muchas veces está la persona que está exclusivamente en eso. Hay un tema ético y moral. Y yo quiero referirme nomás a una cuestión. Y siempre admirable es una persona, todo el mundo en el derecho romano hay muchas cosas que se refieren a este señor. Se llama Marco Tulio Cicerón. 106 años antes de Cristo. Por lo visto ya había problemas también ético y moral en esa época. Pero quiero hacer un paralelismo nomás con el cooperativismo, porque Marco Tulio Cicerón decía que servirse del puesto público y enriquecerse no es lo ético, es inmoral, es criminal y abominable. 106 años antes de Cristo. Estamos hablando de entre 2106 años. Una persona muy importante en esa época, en la República Romana, que después ayudó mucho a Julio César para el Imperio Romano. Es una persona importante. Entonces, sigue tan vigente ese tema, ese dicho de este señor, filósofo, orador, un señor muy preparado. Entonces, me refiero a eso, ¿verdad? Ahora, y también quiero poner un ejemplo de una cooperativa que no está en nuestro país, acá en la frontera nomás. Espectacular eso. Es multiactiva, es la cooperativa Clorinda Limitada. Clorinda Limitada, además de eso, de 12 directivos, 9 son paraguayos, que emigraron en su momento por razones que no sabemos, políticos y otras cosas. Entonces, ese señor, ahí hay algo así como 20 comités. Y los comités tienen situaciones que resuelven en el momento y responden después al consejo. Espectacular. Comité de agua, comité de gas. Eso tiene que solucionar el momento. Claro, sí. Comité de electricidad. Sí, porque a esa por la cooperativa, dinámica de esos servicios. Claro, a la cooperativa le delega el Estado argentino todos esos derechos. Entonces esa es una solución. Y no se eternizan en el cargo. Ellos rotan y vienen de diferentes provincias. Es un ejemplo espectacular también, así como otras cooperativas en nuestro país. Yo no puedo despreciar absolutamente la capacidad de nuestros directivos en las cooperativas. Lógicamente, hay algunos problemas que tenemos que ir resolviendo con el tiempo. Así mismo es. Bueno, de alguna manera entiendo también que a veces esa falta de socios que tomen ese real interés y sobre todo que decidan también involucrarse en la gestión de sus cooperativas puede ser un factor
que contribuya a que ocurra eso que estabas señalando como un primer desafío en la gobernabilidad y en la gobernanza de las entidades, que tienen que ver un poco con de generar esos espacios para que los socios puedan comprender y entender cómo funciona toda esta empresa, que tiene sus particularidades. Hay un lindo mensaje, y algo que me interesó es esta pregunta que dice: ¿qué consejo le darías a las organizaciones para seguir con la innovación en el aspecto del liderazgo? Wow. Albino, ¿querés que responda yo o vas a responder vos? Adelante. Intentaré. Bueno, adelante, a ver, no como ejemplo, quizás como una humilde sugerencia, una buena práctica. En primer lugar, tenemos que abrir espacios. Tiene que haber más participación. La innovación, bueno, se aprende, si bien tiene su base en la creatividad, pero también se debe aprender las técnicas, las herramientas adecuadas. Entonces es fundamental que los consejos de administración, los comités, tengan una apertura para escuchar a los socios, puedan también generar espacios. De hecho, es un principio universal del cooperativismo, la educación, la formación, pero a veces digamos que está un poco relegada esas actividades educativas en un segundo plano, y la dirección de las cooperativas más que nada se concentran en fortalecer su unidad de negocios de ahorro y crédito, porque es el que finalmente genera los excedentes. Entonces, para mí es fundamental buscar siempre ese equilibrio entre la actividad económica, pero también las actividades sociales. Entonces, generar espacios, utilizar la tecnología justamente como un canal para acercarle más a los socios con las entidades y poder formar a la gente en temas como la innovación que hace referencia, en temas como liderazgo, en temas como políticas y fundamentalmente en temas que hacen a la doctrina cooperativa. Muy bien, me encanta. Quiero responderle también a Jazmín Troche esta misma pregunta. Me encanta tu respuesta, María Elena, y quiero aportar un poco en dos situaciones. Quiero dividir este tema en lo que Albino dijo. Hay veces que las personas mismas no quieren participar y no quieren involucrarse o comprometerse, porque quiera sea o no, el hecho de ir a liderar o ocupar espacios sí o sí implica tiempo, salir de la zona de confort, el hecho de que una persona tenga que pasar a tratar de acomodarse dentro de un equipo de trabajo, adaptarse, no es tan sencillo. Yo creo que esta cuestión del liderazgo no es tan sencillo, no es fácil tampoco, pero las cooperativas en su propia esencia ya tienen que ir teniendo la visión, la misión y como valor formar a otras personas para la continuidad del negocio. Es decir, eso es una cuestión estratégica. Exacto. Y esa es una cuestión de supervivencia y de sostenibilidad en su esencia misma. Así es. Entonces, por eso es muy importante entender eso. Pero también hacer como un llamado a la excelencia a las personas que sean socias de las cooperativas a que se interesen, de que formen parte también. A veces se hacen cursos, a veces se hacen capacitaciones, no aparecen las personas. Y la oportunidad pues de ocupar cargos está muy también asociado al hecho de que vos tengas visibilidad, de que vos tengas una capacidad de respuesta, una capacidad de responder, digamos, a un llamado, dar un poco de tu tiempo, porque esto tiene mucho que ver también con eso, ¿verdad? Como un ejemplo también es este programa que estamos haciendo, ¿verdad? Este es un programa que nosotros estamos como Cocertec Limitada y como la Cooperativa Sagrados brindando para sumar un poco a ir formando o desarrollando la habilidad del pensamiento crítico en los cooperativistas. Muy bien, tenemos otra pregunta
que dice lo siguiente: la gobernanza. Gustavo Ortiz nos escribió el doctor. La gobernanza es el proceso mediante el cual se toman decisiones y se ejercen controles en una organización. Siendo que en el INCOP están funcionarios o dirigentes de varias cooperativas, no pueden ser jueces y parte a la vez. ¿Quién de ustedes va a contestarle al doctor? Bueno, yo le puedo... Hay que referirse... el tema del INCOP es un tema político. Se definió con la ley, la promulgación de la ley, la 2157 en el 2003. Entonces es un tema político. Normalmente se elige el sistema cooperativo, en una Asamblea Nacional se lo elige a esa gente. Yo tengo una opinión muy, muy personal respecto a la cuestión del INCOP. Yo creo que el manejo, así como está hasta ahora, bien. Pero hay una cuestión que yo digo, no sé si alguien me escuchará, pero por ejemplo, si hay una situación, una situación de intervención o una situación complicada en una cooperativa de ahorro y crédito, yo soy de la opinión de que en ese momento, al momento de la decisión de la intervención o intervención. Entonces, el representante de ahorro y crédito tiene que apartarse automáticamente. Porque hay un conflicto de intereses. Hay un conflicto de intereses. Lo mismo ocurre con la gente de producción. Si hay un problema en el sector de producción, tiene que apartarse. O de más tipo, algún problema en una cooperativa de más tipo, de vivienda o de trabajo o consumo. Esa es una cuestión que todavía nunca se debatió, nadie dijo, en ese punto. Además de eso, como dice el señor, yo quiero agregar un punto más. El día pasado, en una reunión en la FECOMUL, me gustó mucho la intervención de dos personas, que habló de, en realidad, el problema de las personas físicas, del hombre, en la dirección de las organizaciones cooperativas. Y el otro ya manifestó lo siguiente, que sería bueno plantear, y hay un congreso próximamente, ojalá se plantee ahí, que el problema más común es siempre en ahorro y crédito. ¿Por qué? Porque ahí hay fluye mucho dinero, hay mucha gente, hay mucha tentación. El dinero no es el buen amigo. Yo le digo por 35 años de banco manejando el dinero ajeno. Bueno, entonces no es buen bicho. Pero aquel señor decía que sería bueno plantearse que un miembro del consejo, cuando se lo elige, automáticamente haga su declaración jurada de bienes al consejo. Lo revise, bueno, yo agrego después, tiene que correr vista a la Junta de Vigilancia, verificar eso y enviar a sus auditores. Certifican los auditores y se le envía al INCOP. Terminó, ahí está. Esa es mi opinión final. Me gustó mucho y ojalá eso se cumpla. Con esa situación, con las dos cosas, se plantea esta situación de declaración de bienes. Y al cumplir el periodo de su mandato, automáticamente hace lo mismo. Bueno, puede ser que haya crecido patrimonialmente, no hay ningún problema, eso se declara cómo creció. Por su trabajo, es ganadero, es empresario, profesional independiente. Entonces declara esa situación. Esa es la situación que no sé si responde la pregunta del señor. Sí. Pero digo nomás que
el tema más complicado es en el sector de ahorro y crédito. Sí. Y no solamente eso, Albino, sino si esa situación, si se da en el INCOP, de acuerdo a lo que el doctor Gustavo nos plantea, también eso tiene que reprisarse hacia las organizaciones, al interior de cada organización, a las entidades. Claro. Porque entonces, ¿qué justamente estábamos hablando? Hoy trabajo yo en una consultoría y justamente estábamos diciendo con Natalia Isasi, ¿verdad? Y justamente estábamos diciendo a la doctora, a la dueña de la organización, la idea es que tenemos que ir formando esa cultura del ejemplo en lo positivo, porque en la cultura del ejemplo negativo tenemos un montón, pero esa cultura del ejemplo, y aquí tenemos, yo creo que hay dos temas más. Albino, está excelente tu respuesta. Primero quiero decirles que hice buenas tardes, esto nos escribieron en el WhatsApp. Felicitaciones, muy interesante el tema de hoy. Segundo, nos plantea lo siguiente: hablando de gobernanza y la relación entre el otorgamiento de créditos políticos a socios amigos, ¿cómo pueden asegurar la transparencia en la concesión de esos créditos y la seguridad de que se cobra íntegramente y que no pasará a incobrable en detrimento de los socios comunes que sí pagamos? Interesante su planteamiento. María Elena Pérez nos escribió, ella es autora del libro, es cooperativista y quiero decir que es nuestra fiel seguidora. Jamás en estos 5 programas dejó de vernos y dejó de participar. Entonces yo creo que ella se merece una respuesta Yo intentaré robusta. Intentaré dar una respuesta desde mi ámbito un poco de trabajo profesional en las cooperativas. En primer lugar, tenemos que entender que, hablando precisamente de gobernanza, están establecidas todas las estructuras de dirección y de control. Tenemos nosotros comenzando desde una ley específica, una ley de cooperativas, la 438 y su modificatoria, el decreto reglamentario donde establece la estructura de gobierno y de control de las entidades. Luego, pasando siempre a las estructuras de dirección y control, en las cooperativas de ahorro y crédito, particularmente como hace una pregunta en relación a la concesión de créditos, tenemos también un marco regulatorio específicamente para cooperativas de ahorro y crédito, donde se definen los criterios, las reglas para el otorgamiento de los créditos. Así también en ese documento se establecen los criterios, las condiciones para reconocer como incobrables los créditos. Dentro de la estructura de control que está establecida en la ley de cooperativas y en los estatutos de las entidades, tenemos el papel, el rol tan importante que juega la Junta de Vigilancia, que es el órgano precisamente contralor que es elegido por los socios en la asamblea. Luego, dentro de la estructura de control, tenemos también las auditorías internas y tenemos también las auditorías externas para determinado tamaño de entidades cooperativas. Ese conjunto de estructuras de gestión, de dirección y de control deberían garantizar que no ocurra eso que está preguntando la señora, de que en primer lugar se certifique que los créditos fueron otorgados cumpliendo las políticas y los reglamentos vigentes. Luego, si un determinado crédito decide liquidarse por incobrable, nuevamente tiene que haber un procedimiento interno que tenga como marco los criterios establecidos en el marco regulatorio, valga la redundancia, que en ese caso es muy importante nuevamente la participación de una instancia de control como es la auditoría interna, la Junta de Vigilancia, que tienen que garantizar que esos créditos que van a ser liquidados por incobrable hayan cumplido con los requisitos y los criterios establecidos en la normativa. No sé si con eso respondí a la pregunta,
pero en términos de gobernanza existen esas estructuras. En términos de gobernabilidad, ¿qué tan bien y qué tan eficazmente están funcionando al interior? Bueno, eso ya escapa un poco, porque depende de muchas cosas, que realmente esa gobernabilidad esté bien establecida. Depende de que los diferentes roles de dirección y control que están establecidos tengan bien claro cuáles son sus funciones, cuáles son sus límites, y que tengan un respeto por las competencias de cada uno de ellos. Entonces, esa es la respuesta que yo, desde el punto de vista técnico, podría dar. Albina. Sí, yo quiero acotar algo más. Está muy bien lo de María Elena. Bueno, primero que nada, el crédito es un proceso. Es un proceso. Sí, un proceso que nace en el oficial que le atiende, va en gradación, va a la gerencia, va al consejo, en algunos casos por los montos. Y es un riesgo. La gente tiene que entender que siempre es un riesgo. Sea político o no, siempre es un riesgo. El tema de que se pague, se repague, se refinancie o no se pague luego, que vaya a pérdida, entonces ahí entra el sistema, como decía María Elena, el autocontrol. Ahí entra la junta, el control interno primero, la junta de vigilancia. Entonces, todo un proceso. Después entran los auditores. Bueno, entonces, y hay una situación que la gente muchas veces no conoce, ¿verdad? Es un problema de educación también a nosotros. Cuando uno ve el balance y cuando uno ve la memoria y balance, lo que tiene que ver muchas veces, a veces en la nota de los estados contables, sí. La gente no mira eso. Y cuando ve cuánto de la nota de estado contable, nota 7, que va, por decir un número, ¿verdad?, los incobrables. ¿Por qué entra ahí el inventario? ¿Dónde está? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? La cuantía. Entonces la gente esos detalles no conoce. Y aquel no conoce. Por eso llega a destiempo. Yo siempre digo, bueno. Además de eso, hay normas muy claras que el INCO siempre lanza respecto a la situación. El directivo, que un familiar o un amigo o un conocido que se sabe que tiene relación o vínculo, se va a tratar un crédito, tiene que levantarse, tiene que salir, esperar que se resuelva. Y el consejo dice, pero en ausencia de él, de un miembro, no importa, sea el presidente, no importa. Esa está en la norma vigente hoy, que justamente en la modificación están sacando. Increíble. O por lo menos está flexibilizando. Sí, increíble. Bueno, eso es un poco, no sé si la acotación se completa o se complementa la respuesta. Espero que sí. La verdad que parece que nuestro tiempo hoy es corto para este tema, porque sé que tenemos un invitado que nos está esperando, está esperando el contacto telefónico, y la verdad que a nosotros también nos gustaría muchísimo poder escuchar esta experiencia de esa cooperativa Aurora. Entonces vamos a la, digamos, voy a presentarle al ingeniero Héctor, si te parece. Sí. Queremos nosotros estar en contacto con el ingeniero Héctor Duarte. Él es gerente general de la cooperativa Coenyu Limitada. Y bueno, ellos son una cooperativa multiactiva. Inicialmente tenían ellos un énfasis muy importante, que era el énfasis, digamos, del ahorro y crédito, pero hoy, después de una transformación que ellos fueron dando con la gestión del ingeniero Héctor, dan mucho más énfasis a la parte de la producción. Y es muy importante ese cambio que se dio, porque nosotros que somos del área de trabajo, nos interesa y es como un milagro. Muy buenas tardes, Héctor. ¿Podés escucharnos? Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a la mesa. Estoy escuchando atentamente y
Un gusto poder compartirle con ustedes un poco lo que es nuestra experiencia, la experiencia de la cooperativa con el YU en el rubro de lo que es ahorro y crédito, y también en la parte de producción y todo lo que refleja un tema muy importante, el tema de la gobernanza, ¿verdad? Así mismo, Héctor. Y nosotros muchas veces allá por el interior nos dicen, ¿verdad?, que no le damos mucha importancia a las cooperativas del interior. Sin embargo, nosotros sí le damos mucha importancia a las cooperativas del interior, y así es que quisimos tenerte desde un primer momento. Te habíamos hablado, Héctor, y te agradecemos muchísimo porque estás participando con nosotros. Y aquí tenemos una primera pregunta para ti, Héctor. ¿Cómo se dio ese proceso de cambio desde una cooperativa enfocada, como había explicado yo, hacia el ahorro y crédito, hacia una cooperativa con un enfoque mucho más productivo hoy día, Héctor? Así es, licenciada, y a la mesa, a la audiencia, la cooperativa tiene una trayectoria de 30 años, fundada 30 años, y fundada como cooperativa de ahorro y crédito y servicio, ¿verdad? En un principio, el lema del cooperativismo a raíz de la necesidad financiera que se tenía en aquel entonces en nuestra zona, específicamente en Santa Rosa de la Guaragú, en donde las actividades financieras eran escasas, ¿verdad? Hablando 30 años, 28, 30 años atrás. Y el rubro o la actividad principal era de ahorro y crédito justamente para cubrir esa necesidad, ¿verdad? Y con los tiempos, y para que la audiencia pueda tener en cuenta y un poco sacar el contexto de lo que venimos haciendo nosotros de un tiempo para acá, para transformar la cooperativa, siendo una cooperativa pionera en Santa Rosa de la Guaragú, es que hoy por hoy contamos con todas las entidades bancarias ha habido y por haber en el país, a excepción de unos o dos bancos que no están acá con sucursal, pero que operan fácilmente porque están en la zona aledaña. Y por otro lado, las cooperativas de tipo A, que tienen un impacto nacional dedicado al rubro de ahorro y crédito, están también instalados en Santa Rosa de la Guaragú. Entonces yo creo que ahí nosotros de un tiempo para acá hemos tomado la iniciativa de poder trabajar con nuestros asociados e incursionar un poco en lo que es la parte de la producción, ¿verdad? Y yo estaba mirando el programa, interesante realmente en ese aspecto de hablar un poco de lo que es la parte de cómo se gobierna, de cómo tener los directivos en la cooperativa. Y mira, yo soy amante y fiel, tengo una devoción muy especial por el cooperativismo, por la esencia que tiene, ¿verdad? De poder trabajar en conjunto, de poder buscar una alternativa, de poder dar siempre, yo digo, de que esa mejor calidad de vida a su asociado, ¿verdad? La parte social, la parte financiera, yo creo que no solamente la parte financiera, sino la parte social del cooperativismo en su esencia, si es que lo vamos a tomar. No soy un experto en cooperativismo, pero me gusta mucho trabajar y vengo de una familia cooperativa. Entonces, he pasado, por ejemplo, en una entidad bancaria, estuve y del banco pasé a la cooperativa otra vez, entonces esa relación pude hacer. Entonces, por ahí viene la mano de poder un poco innovar en la parte de la gobernanza y de pasar a ser cooperativa de ahorro y crédito a la producción, licenciada y audiencia. Así es, me encanta, Héctor. Nos gustó mucho lo que nos dijiste, que venís de una familia cooperativa, y eso es importante porque esa esencia tiene que, más allá de... el cooperativismo para mí tiene eso como un estilo de vida, y tenemos que respirar, y eso es importante, y tenemos que actuar de esa manera cooperativa. Tenemos otra pregunta para vos que nos estaba interesando mucho. ¿Cómo promueven la participación equitativa de socios y socias? ¿Trabajaron ustedes especialmente con jóvenes y con mujeres para hacer este proceso o durante este proceso de cambio, Héctor? Así mismo, licenciada, y básicamente, y yo quiero dejar un poco ese un punto muy importante, una pregunta tan interesante de que
viniendo, hablando y conversando y participando en muchos eventos así relacionados al cooperativismo, siempre se dice, se nombra, se pone en tela de juicio la participación de jóvenes y mujeres en la parte de la cooperativa. Y la parte productiva, la parte que mueve el pulmón del desarrollo económico a nivel país, a nivel nacional. Nuestro país es altamente productiva, depende mucho de lo que genera la economía en cuanto a la producción. Entonces también nosotros como cooperativa en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, hemos enfocado esa parte y donde tuvimos el éxito con la participación de las mujeres, que muchas veces la señora ama de casa o los jóvenes que están en casa, hijos, hijas de los padres de la casa, digamos, no tienen esa actividad, y a través de la producción nosotros pudimos darle ese enfoque de participación a los jóvenes y a las mujeres ama de casa o no profesionales que tienen, que hoy cumplen un papel fundamental en el desarrollo de la economía, en el desarrollo de una comunidad, en la vida cotidiana. Es trabajar dinámicamente en casa con la señora, con el esposo, con los hijos, y la parte productiva es lo que nos llevó a incursionar. Por eso nosotros y los directivos de la cooperativa Coneyú han enfocado en la parte productiva. ¿Por qué? Porque ahí hay un lugar donde nosotros pudimos hacer y explotar las capacidades, a pesar de las dificultades, ¿verdad? Explotar un poco y sacar lo mejor de cada socio, de cada socia que estaba ahí, que no sabía qué hacer porque no estaba formalizado, porque no sabía, no tenía no pudimos descubrir el rol de emprendimiento en las señoras, en los jóvenes, en los estudiantes que todavía no tenían la oportunidad laboral. Entonces básicamente eso fue lo que nos llevó a poder incursionar y poder hacer esa parte de pasar un poco del ahorro y crédito, y no solamente la parte financiera, sino la parte del crecimiento personal de cada asociado en ese aspecto, porque se desarrolla su talento, desarrolla su capacidad y desarrolla sus habilidades para sobrellevar las dificultades que en cualquier lugar, digo yo, ¿verdad? Con mi poca experiencia, uno tiene, ¿verdad? Lo que tenemos que saber es saber superar las dificultades, saber superar lo que podamos encontrar en el camino, y que no sea un obstáculo de estancamiento y quedar solamente ahí, licenciada. Sí, así es. Y encontraron, antes de la tercera pregunta que tengo, la última, ¿verdad que encontraron ustedes un nicho de producción y de mercado? ¿Cuál es eso y cómo llegaron a eso ustedes, Héctor? Así mismo, licenciada, nosotros encontramos un potencial productivo importante que dentro de nuestra cooperativa estaba dormido prácticamente. ¿Por qué? Porque se enfocaba mucho en la parte de ahorro y crédito, y como mencioné en primera parte, ya teniendo todas estas competencias bancarias, financieras de otras cooperativas, que no tiene que darnos, o sea, yo siempre digo que la competencia no tiene que dar miedo, sino uno tiene que encontrar su identidad propia, sacar lo mejor de sí, poder trabajar dentro del mercado de ese aspecto. Entonces nosotros pudimos descubrir ese potencial a través de la producción de nuestros propios asociados y darle esas herramientas como cooperativa, porque yo lo que rescato mucho en el cooperativismo es la capacidad de poder no solamente sacar esa ganancia que se busca, sino también darle las herramientas necesarias a través de la educación, a través de la formación, de la capacitación a sus asociados, de poder desenvolverse por sí sola y saber utilizar los recursos que tenemos. Porque había sido que yo, por ejemplo, descubrí acá en la cooperativa, y nosotros descubrimos como responsable administrativo, como consejo, el potencial que tenía cada socio, pero que estaban dormidos en poder desarrollar todas esas habilidades en la parte productiva y generar esa mejor calidad de vida. Si el asociado tiene una mejor calidad de vida, sea como en su producción, en lo que recibe, en lo que hace y encuentra que dentro de la familia puede generar esa mano de obra o puede llevar ese valor agregado a su casa, y que eso repercute en la economía de su hogar, tranquilamente va a sentirse feliz en su casa. Entonces por eso yo creo que es el que pudimos rescatar en este aspecto, licenciado. Algo que ustedes ya estaban desarrollando, que era el acopio de la leche, y ustedes lograron industrializar y ahora tienen su propia marca, ¿verdad?
Y es algo interesante porque yo no suelo ver eso, tienen una propia marca, tienen productos excelentes y se pusieron a vender y a generar la riqueza, ¿verdad? Porque en economía pues se llama eso, se genera riqueza, se genera renta a partir, digamos, de una producción así que ustedes están haciendo incluso en forma cooperativa. Así es, Héctor. Así es, licenciada, y a la mesa, a la audiencia, así mismo. Nosotros pudimos convertir nuestra materia prima a industrializado. ¿Y dónde redunda eso? En la capacidad de poder generar mejor ingreso del valor agregado que va directamente al productor, a la socia, al socio, a la socia o hijo de socio. Y un dato muy importante que yo quiero compartir con ustedes, licenciada, y a la mesa y a la audiencia, de que también están involucrados los jóvenes, que yo me pongo como ejemplo, encontrar el primer empleo una vez terminado, estando en la facultad. Muchas veces te priva en el interior de estudiar porque no tenés la posibilidad de ir a estudiar por el horario laboral que se tiene, ya no te da más para ir en la facultad. En tarde o temprano termina dejando ese estudio y prioriza el trabajo porque es el sostén, ¿verdad? Entonces, a través de la producción, a través del trabajo, a través de inculcarle de que ese valor agregado, poder conseguirlo con ese producto, de que la leche sea una materia prima y que nosotros como asociados podamos convertirlo en un producto para vender, y al convertirlo poder hacerlo de una manera más presentable y poder vender al mercado, poder ganarle al cliente, ganarle a la gente que pueda consumir tu producto y que te genere valor agregado y que sea una venta directa sin intermediario. Eso es lo que redunda y que ha hecho que muchos jóvenes se involucren en ese trabajo de la parte productiva. ¿Para qué? Porque maneja su tiempo, es su propio patrón, digamos, dueño de su tiempo, ya se convierte en un pequeño empresario y con una visión más diferente, en donde puede utilizar mejor su tiempo para dedicarse al estudio, y también ya tiene un ingreso que le genera para que pueda cubrir esa parte, licenciada. Yo creo que ese es el logro muy importante que pudimos obtener en este tiempo, a partir del 2014 en adelante, donde éramos solamente acopiador de leche, y hoy por hoy, a partir del año 2022, ya somos una cooperativa de producción en ese aspecto, y poder industrializarlo no es muy grande. No, siempre yo digo, no buscamos competir con las grandes empresas lácteas, pero sí tenemos un producto, una marca registrada, un producto que apuntamos al mercado local, al mercado departamental y al mercado nacional. Sí, Héctor, me encanta. Yo creo que esto da para otro programa, pero Héctor, es importante lo que vos acabas de decir. Encontraron un nicho, se llama la competencia del Océano Azul. Ustedes no salieron a competir con los grandes, sino dentro de sus posibilidades se encontraron a ustedes mismos, encontraron su identidad. Ahora hay una tercera pregunta que no queremos dejar de hacerte, ya que el programa se trata esto de la gobernanza, la gobernabilidad. ¿Qué rol jugó el Consejo de Administración para acompañar este proceso de cambio? ¿Hubo resistencia o fue un proceso participativo? De verdad que fue un rol fundamental, porque tomar riesgo, tomar decisiones, y decía al principio 30 años o ponerle 25 años de estar como ahorro y crédito, y después decir, no, vamos a incursionar y vamos a invertir, porque es una inversión de preparación, una inversión financiera, una inversión de conocimiento, capacitar, de saber participar, ir, buscar, dar su tiempo. Y yo estaba viendo el programa al principio y se estaba hablando, ¿verdad?, del rol de los consejeros, de los directivos, de los diferentes estamentos, y a veces tenemos esa problemática de que no perduran mucho en el cargo, o encontrar personas que quieran tomar esa responsabilidad. Y yo creo que tiene dos puntos muy importantes, ¿verdad? Pero respondiendo a la pregunta, yo tuve un consejo, los directivos han tomado esa decisión y esa iniciativa y han acompañado, pero de una manera muy buena y participativa, donde hemos encontrado el equilibrio entre
el consejo de administración y los socios productores, los socios de la cooperativa, y también la aceptación de los socios que no son del rubro, porque hay que entender que tener 487 socios activos, de los cuales 150, 160 socios son del rubro de la producción agrícola y el resto son no se dedican a eso, pero que compartan esa idea de que nuestra cooperativa también incursione en esto. Entonces, la aceptación mayoritaria y poder tener el acompañamiento, el rol fundamental del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y algunos otros estamentos como el Comité de Educación y tenemos nosotros un Comité de Productores, fue fundamental para que nosotros podamos encontrar ese equilibrio y poder poner en tela de juicio todas las ideas que tenga cada uno y poder equilibrar, porque cada persona, cada asociado tiene su forma de pensar, su forma de ver cómo va funcionando la cooperativa en cada ámbito. Entonces poder encontrar ese equilibrio y poder sacar lo mejor de cada uno y poder llevarlo a una idea general, como nosotros lo llamamos, al objetivo general de nuestra cooperativa, fue un rol importante, y eso creo que lleva a la gobernanza, la gobernabilidad desde el punto de vista es fundamental para que podamos tocar y poder hacer estos proyectos que son, porque también hay que entender que por estatuto, por reglamento y cada asamblea, cada año uno como encargado, como administradores, como consejo de administración rinde una información a su asociado en la asamblea, y de acuerdo a lo que se decida también en la magna asamblea es lo que se trata siempre de hacer, y eso es lo que lleva a la gobernabilidad. Yo siempre digo y vengo sosteniendo, y quiero dejar un poco un énfasis muy importante en la diferencia a veces de poder trabajar con organizaciones que no sean de cooperativa con las cooperativas, ¿verdad? O sea, las organizaciones que trabajan como cooperativas tienen un reglamento, tienen un estatuto donde, y mientras no salgamos de este estatuto, mientras se respete todo lo que se tenga ahí y poder hacer de una manera dinámica, de una manera armoniosa, siempre va a ser saludable a la institución o a la cooperativa, ¿verdad? Pues venga, que haya un cambio, un proceso de cambio de los directivos, que venga otro consejo, que gane otro equipo, pero que siempre si se logra trabajar dentro de lo que enmarca el estatuto y las reglamentaciones de una cooperativa, va a ser siempre saludable, y eso muchas veces no se logra con otro comité, con otras organizaciones que no son de cooperativa. Y yo siempre le digo a la gente, y no en nuestra zona, les invito a que participen y que sean de cooperativa y que no tengamos miedo, porque muchas veces el miedo a la responsabilidad, el miedo a volverse dirigente, el miedo a poder un poco dedicarse al tiempo al cooperativismo, porque al final los directivos lo que más hacen es eso, dedicarse a un tiempo. En mi caso, a mí me consta en mi cooperativa, donde los consejeros totalmente ellos tienen funciones de otro lado. Bien decía el señor que estaba hablando de que es bueno que el consejero, no solamente el directivo o el presidente o los que componen el consejo de administración de una cooperativa, esté focalizado solamente en la cooperativa, que cumpla también su rol profesional aparte, y que también después de su tiempo pueda dedicarlo a la cooperativa, al funcionamiento de la cooperativa. Y eso yo creo que felizmente lo tengo acá, ¿verdad? Son profesionales que tienen en sus diferentes rubros, en sus diferentes estamentos donde trabajan en la sociedad acá, y después cumplen su rol de directivos en la cooperativa, y eso también dinamiza un poco y un poco nos da la posibilidad de poder tener una gobernanza o una gobernabilidad eficiente y eficaz a la hora de llevar la conducción de la cooperativa, licenciada. Sí, así mismo, Héctor, estuvimos escuchándote aquí con mucha atención, y creo que toda nuestra audiencia, y más que contentos estamos de que vos tengas esta oportunidad también de compartir con nosotros. Quiero rescatar algunas cosas fundamentales de las cuales nos hablaste. Nosotros tenemos que aprender a tener, digamos, todo lo que se llama los planes de Estado más que de gobierno. ¿Qué quiere decir eso? No es que digamos, los dirigentes que ingresan, ellos nomás van a tener y que no van a continuar lo que los otros han empezado. En el caso tuyo, por ejemplo, precisamente eso ustedes hicieron. Están tomando este desafío de la producción, la productividad, el tener nuevos productos como una política de toda la cooperativa, más allá que de uno u otro consejo.
consejo nada más. También el hecho de que la gente tenga esa, no es solamente tolerancia, sino hayan consensuado en respaldar, digamos, al área de producción. Por más que no estén involucrados todos, una buena cantidad de tus socios, por lo menos estaba yo calculando un 30% de tus socios, son los productores y a quienes se les está dando esta oportunidad. Con la infraestructura, con el tema de la gestión, porque yo creo que esto lleva muchísimo tiempo el gestionar todos estos procesos que ustedes están haciendo, donde ustedes han aprendido, porque yo hablo contigo y voy a conocer hasta del proceso de maduración de quesos y tuve la oportunidad de estar tanto en Uruguay como en la Argentina, en las zonas queseras, tuve la oportunidad de aprender también y entonces me interesa muchísimo. Yo creo que hay mucho más de lo que queremos y podemos conversar, pero lastimosamente siempre el tiempo pasa muy rápido y ya estamos sobre la hora, pero de todos modos, tanto Albino como María Elena por lo menos querían también darte las gracias, Héctor. Sí, muchísimas gracias, ingeniero Héctor Duarte. Muy acertada todas tus palabras, te estuvimos escuchando atentamente y en realidad estás hablando, estás dando un testimonio, mejor dicho, de cómo la gobernanza puede ayudar a levantar, a crecer o por el contrario, puede debilitar el crecimiento de toda una organización, como en el caso de ustedes, con una cooperativa del interior que bien señalabas, tuvieron como foco principal buscar herramientas que permitan mejorar la calidad de vida de los socios. Entonces, quiero agradecerte y nuevamente quiero felicitar por este ejemplo de cómo se puede efectivamente con una buena gobernanza poder transformar la cooperativa que lo señalabas con una tradición, unos años formados en el área de ahorro y crédito. Bueno, de alguna manera quedó ciertamente relegada por las entidades bancarias, financieras, digamos, más emergentes, y cómo ustedes rápidamente pudieron buscar una alternativa viable, rentable para sus asociados. Albino. Sí, Héctor, bueno, primero te quiero agradecer tu participación en nombre de esta alianza cooperativa Sagrados Corazones y Cocertel Limitada. En segundo lugar, yo creo que el apoyo sostenido del Consejo de Administración, de los directivos, ha ayudado realmente y ha aportado para el verdadero cambio, el cambio que ustedes esperaban y lo están logrando. Es decir, en guaraní, tepes a etande, nape cambiar y lambocaga rotary. Entonces, eso significa que fue exitoso y que ese cambio, si se sostiene, entonces el éxito está logrado. Así es. Que gracias, Héctor. Muchas gracias, ingeniero, por habernos acompañado esta tarde. Gracias por tu participación y hasta la próxima. Es que esperemos sea muy pronto, Héctor, que podamos ir a visitarte allá en Santa Rosa y conocer un poco la cooperativa y lo que están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, Albino, a la señora María por Elena. el espacio, María Sí. Elena, por poder compartir con ustedes una experiencia nuestra. Y oportunamente le esperamos acá con los directivos para que podamos conocer un poco la cooperativa y ojalá que en próximas programaciones podamos ir participando y ir debatiendo, que es muy interesante lo que están haciendo. Un saludo desde el interior del país, de Santa Rosa de la Guaraví, y vamos a estar en contacto en cualquier momento.
Muchas gracias. Muchas gracias. María Elena, yo no quiero dar mi mensaje, quiero nomás leer este mensaje que nos enviaron y bueno, vos nomás dar el mensaje final. Y mira, te salvaste de mi pregunta, Aurora. Para que pueda haber cambio, dice, el líder de la organización debería mirar hacia el futuro y capacitar a sus funcionarios para que sigan creciendo y tener oportunidad de crecimiento para que la empresa evolucione. Esto nos dice Diego Méndez. Muy bien, realmente es muy cierto lo que está refiriendo Diego y es así. Necesitamos directivos que tengan una visión de futuro. Necesitamos también el talento humano con las habilidades, con las competencias necesarias para que efectivamente la cooperativa se pueda sostener en el tiempo. Finalmente quiero un poco ya hacer un cierre de este tema, resaltando nuevamente la importancia de la gobernanza, de la buena gobernanza en las entidades cooperativas, haciendo un poco un llamado a todos los actores que hacen parte del movimiento cooperativo paraguayo, directivos, dirigentes, socios, nosotros que de alguna manera estamos también aportando al movimiento cooperativo paraguayo, es llamar un poco a que realmente la toma de decisiones en las entidades cooperativas se haga en base a los principios, los valores, la ética, la transparencia, la rendición de cuentas y que ese gobernar, el concepto de gobernar no sea solo el de dirigir, sino que realmente sirva para orientar, para mejorar y para buscar cada vez mejores espacios de diálogo y de escucha a nuestros asociados. No sé, Aurora, Albino, si quieren también ustedes. Yo quiero cerrar nomás también el programa tan interesante, nos quedó corto, pero yo trabajé con una colega, una señora, es tecnóloga de alimentos. Y ella siempre decía, hicimos un trabajo justamente en el interior, y una de las cosas más importantes que tienes relación con lo que estamos hablando son las buenas prácticas. Sin eso no funciona nada. Es decir, si vos no le juntás a la gente, no compartís tu idea, no cerrás la situación del proyecto, entonces no corre nada. Entonces las buenas prácticas, vuelvo a repetir, es tan importante en todo el sistema, tanto de ahorro y crédito o la demás, o otro tipo de cooperativa. Nada más. Quería, de alguna manera responderte. Nosotros en nuestro rol, digamos, de auditores externos, porque Cocertec también es auditor externo, sí nosotros al entrar, ya todo lo que es una organización refleja su gobernanza, sus números, todo, la gente, su organización. Entonces, creo que tenemos que entender de que no es que la gente no se dé cuenta y de que esta es una cuestión que tiene que ver sí o sí con la transparencia. Como vos bien lo dijiste, no se ve pero se siente. Sí, es un tema apasionante y me encanta, María Elena, que se haya elegido este tema. Sí, yo creo que vamos a tener que darle continuidad porque tiene muchas aristas, pero queremos agradecerles por acompañarnos y les esperamos para seguir hablando de temas de relevancia para la sostenibilidad de las cooperativas paraguayas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.